el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país. Concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Aquí estamos compartiendo, realmente muy contentos este espacio que, como decimos siempre, el más grande de mis sueños es que este programa algún día, y estoy totalmente seguro, se va a hacer desde nuestras Islas Malvinas, pero mientras tanto nosotros seguimos la lucha, pero desde otra manera y en este caso a través de los medios y con la visita de quienes hicieron de alguna forma la historia de lo que es la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Hoy realmente un programa de lujo porque vamos a charlar con quienes voy a presentar. El contraalmirante Daniel Alberto Enrique Martín. ¿Cómo le va, contraalmirante? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Realmente un gusto grande y me imagino un gusto también para usted que esté presente acá con nosotros el capitán de fragata en retiro, Horacio Vicaín. Bueno, quienes no saben, fue quien comandó el submarino Santa Fe en la época del conflicto. Sí, señor, agradecido por haberme invitado y además tuve el privilegio de tenerlo al almirante Martín como jefe de armamento del submarino cuando era joven, cuando era teniente fragata. Este es un reencuentro que acá les voy anticipando no termina, pero de todas maneras la idea es charlar con ustedes no solo de los sucesos con el submarino Santa Fe, sino también de un tema que es muy importante, que es el papel que jugó la Armada en el conflicto de Malvinas, ¿no? Porque hay distintas versiones, nadie mejor que ustedes para que lo aclaren, como es qué pasó el primer tema, ¿no? Con el crucero General Belgrano y las dos naves que al momento que es torpedeado salen rápidamente de la zona de conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y por otro lado también vamos a charlar de el papel que desempeñó la Armada o el que podría haber desempeñado y según algunos hubiera cambiado la historia de la guerra, ¿no? Así que, bueno, presentado el tema, conviene hablar primero de lo que a ustedes más les compete, que es el submarino Santa Fe, ¿no? En ese momento usted era el comandante. Sí. ¿Nos puede contar un poquito cómo fueron los sucesos? Primero los submarinos. Sí, exacto. El submarino es un arma, porque el submarino es en su conjunto es un arma que estamos todos para que lance torpedos, por ejemplo. Cuya misión, la función principal es operar en aguas bajo control enemigo, porque por su capacidad de permanecer indetectado. O sea, es una de las tareas. Después hay un montón de tareas más. Y a nosotros en el conflicto de Malvinas nos tocó hacer, creo que las últimas dos de la lista. Sí, exacto. Que desembarco de tropas y tarea logística. Nada más. No, o sea, no era misión de ataque. No, era misión de llegar en forma indetectada, pero no, para el 2 de abril fue un desembarco de tropas y para después de la operación en Georgia fue llevar refuerzos y operación logística, porque también llevábamos 10 toneladas de carga. O sea, las últimas dos tareas, porque después tiene fotografía, tiene minado en aguas de control enemigo, y las últimas dos son esas dos que nos tocó participar. Un poco de lógica tuvo, porque era un submarino construido en el año 1944. Era un submarino de la Segunda Guerra Mundial que había sido remodernizado en algunos momentos, pero que estaba ya al fin de su vida útil, ya tenía las baterías vencidas y unas cuantas cosas más. Unas cuantas cosas más. Es más, yo de esto me enteré después del conflicto, iba a ser sacado de servicio a mediados fines del año 82, pero los ingleses se adelantaron. O sea que
fue su última misión prácticamente. Bueno, sí, y entonces nos tocó el 2 de abril transportar una sección de un grupo de buzos tácticos que tenían 3 misiones. Originalmente tenían 3 misiones, que era el Istmo, controlar el aeropuerto y marcar la playa de desembarco, porque en todo desembarco anfibio es conveniente tener un grupo que con señales luminosas le haga de guía a la fuerza principal de desembarco para que vayan a la playa correcta. Porque el desembarco fue en la penumbra del amanecer, ahí cuando estaba amaneciendo. Entonces a nosotros lo que nos tocó, al final se redujo la misión y solo tenían que marcar la playa de desembarco. Así que nosotros desembarcamos, ellos con sus botes y sus equipos señalaron la playa de desembarco. Y la segunda tarea era ir a Georgias. En Georgias, donde ya se sabía que había unidades enemigas, Georgias había sido recuperado el 3 de abril. 2 de abril fue Malvinas, 3 de abril fue Georgias, y había quedado una dotación reducida. Entonces, tenían que reforzarla con gente, mandar, por ejemplo, había quedado, creo que de jefe un teniente de corbeta. Teniente de corbeta, querían reforzar, sobre todo porque Georgia se manejó políticamente. El que fue de jefe a Georgias, lo transportamos nosotros, a Capitán Lagos, tenía instrucciones políticas. Y las instrucciones políticas están sobre los militares. Claro. Capitán Lagos era de... Era de Infantería Marina. Infantería Marina. Claro, lo transportamos nosotros. Era contemporáneo mío, 2 o 3 años atrás mío, después que yo, pero contemporáneo. Y lo transportamos junto con otro grupo de infantes y 10 toneladas de carga. O sea que llevamos misiles, antihelicóptero, cañón sin retroceso. No sé, ustedes que eran que lo descargaban. Yo miraba desde teníamos la parte de armamento, llevábamos... Todo eso estaba dentro del submarino. Sí, en realidad lo habíamos ubicado en sectores del submarino que no implicaran cualquier entorpecimiento a la maniobra normal del submarino. Es decir, en general estaban ubicados en los pasillos del submarino, entre las camas, cerca de la zona de ambos compartimentos de torpedos. El submarino tenía en proa y en popa 2 compartimentos de torpedos. Entonces, en la zona de la cama de los torpedos, ubicados ahí entre los mismos, ahí estaban no solamente los misiles y el cañón sin retroceso, además abastecimiento, digamos, vituallas, o sea, alimentación, víveres. O sea, se pensaba que... 10 toneladas de carga, que todo ese armamento iba a ser usado, digamos... Y fue empleado. Y fue empleado. Caramba. Y fue empleado en la resistencia contra los helicópteros, exactamente. Pero bueno, él sabía mucho dónde estaba estimado todo eso, porque en ese submarino los compartimentos de torpedo de proa y de popa eran los más amplios. Y él era el jefe de eso. Entonces sabía dónde había metido todo. Y encima tenía que entrar todo. Tenía que entrar todo. Tu trabajo era... Y además que entre todo. La situación era que entraba todo eso más 20 hombres. Eran aproximadamente 20 hombres. 20 hombres. Y sin desembarcar a nadie. Lo llevamos como un exceso. O sea, teníamos nuestra tripulación, más los 20 hombres, más nuestro abastecimiento para la misión y la patrulla y todo lo que se debía hacer, más todo el rehabituallamiento de la gente en Georgia. Todo eso entró en el submarino. Impresionante. Y además, no sé, un médico iba también, el doctor Gatica, excelente, brillante. Pero no sé si era preocupación de ellos, pero sí preocupación mía como comandante. Solo uno de los que embarcaron, que era compañero suyo de promoción, Álvarez, creo, o de la promoción anterior. Álvarez, un infante marina, que era comando anfibio, había navegado alguna vez en submarino. Los otros 19... Ninguno. El doctor Gatica, cordobés, creo que nunca ni había pasado por Playa Grande viéndolos. Entonces una preocupación mía es la claustrofobia. Claro. Porque la claustrofobia es algo incontrolable. Usted la siente cuando está encerrado. Sí, es notable. Yo los primeros días dije, ya tenía tomado la decisión, no la digo porque, pero íbamos a la guerra, así que no podía arruinar una operación, un caso de claustrofobia, pero yo estaba preocupado por eso, pero ya al tercer o cuarto día ya me di cuenta que no. Se disipó toda posibilidad. Que no había ninguna Porque ese grupo de posibilidad. gente era bastante disímil, o sea, no eran submarinistas, como bien dijo el señor comandante, eran además gente de
toda, digamos, de todo el color y el espectro de naval. Había infantes, había navales, Maquinista, había electricista, enfermero. O sea, no eran que era un grupo más de submarinistas que iba a embarcar y estar allá, o un grupo de infantería de marina. Realmente un grupo bastante heterogéneo, muy heterogéneo, y de diferentes lugares donde venían, y de diferentes lugares donde habían actuado en su carrera. Entonces era una preocupación, el señor comandante no lo sabía, pero una preocupación de todos, y gracias a Dios la cosa fluyó muy bien en el sentido de la, no solamente camaradería, sino la vida a bordo, con ellos fue excelente, porque además, como comentaba recién, ningún tripulante se bajó. Y en realidad no hay camas suplementarias en un submarino. Dormían entre los torpedos. Se que dormían donde podían, en los torpedos, en las camaretas, en la cámara. Como camas, cuchitas entre los torpedos. ¿Y usted cree que quizás la motivación de saber de la misión que estaban haciendo influyó también para disipar cualquier molestia fisiológica? Yo estoy seguro que sí. Estaban todos muy motivados, muy incentivados y... Usted como comandante, ¿en qué momento es que recibe la orden de que van a recuperar Malvinas? Sí. Yo me enteré el 24 de marzo. El 24 de marzo... Sí, de los pocos que ya sabía con anticipación. En Mar del Plata creo que sí. Sí. Mar del Plata creo que sí. Recibí una comunicación telefónica por línea cifrada. Suncho, ¿cómo se dice? Sobre cifrada. Sí, una línea de comunicaciones cifrada. Cifrada. Del comandante de la Fuerza Submarinos, que estaba en Puerto Belgrano, me tenía que alistar para zarpar el 26 para Malvinas. Yo no se lo dije a nadie. Jefe de navegación. Tenía la orden, además de no decirlo a nadie. Por supuesto. No, yo no se lo dije a nadie. Después hay muchos tripulantes dicen, no, si sabíamos, no sabíamos. No, yo no se lo dije a nadie. Como decía en la Radio Colonia, ya lo había dicho. Yo no se lo dije a nadie. En realidad la tripulación, o nosotros por lo menos, nos enteramos y con lo de Georgias, me enteré al día siguiente. Nosotros volvimos a Mar del Plata en la madrugada del 7 de abril y esa mañana me enteré que nos íbamos a Georgias. Se lo dije a una sola persona. Al jefe de navegación. Al jefe de navegación. Que es el que hablábamos hace un rato, que fue comandante de la Fragata Libertad hace 2 años. Bueno, ¿por qué? Porque nunca habíamos ido a Georgia. Entonces él tenía que estudiar toda la navegación, el acceso, todo estudio que se hace para cuando uno va a un lugar que... Pero un submarino no puede fondear en cualquier lugar. No, sí, porque entrábamos en superficie. Y entonces le hice bajar todo el material de navegación, todas las cartas de navegación que tenía, todos los libros de navegación, todo, a un lugar, a mi oficina en tierra. Él trabajaba ahí. No que sacara la carta de Georgia. Se llevó todo para que nadie supiese dónde íbamos. Al único que se lo dije fue él. Porque no necesitaba que preparar las cosas. Y después... Y no lo difundió. No. Es una tumba, A Micheli. ¿A Micheli. No, tampoco. Se lo dije apenas zarpamos al segundo comandante, apenas zarpamos. Sí. Creo que primero se lo dije a la dotación donde íbamos, por un sistema interno de difusión, y después me senté con el segundo comandante. Y le transmití todo, porque yo me podía morir. Y él tenía que seguir. Y dígame, cuando empieza a ser atacado el submarino, ¿qué es lo que usted considera que fue o que hubiera sido lo más correcto hacer? Bueno, nosotros habíamos entrado exitosamente de noche. O sea, la decisión que tomamos a Georgia, la decisión que tomamos de entrar en forma nocturna y pegados a la costa, había dado resultado. Es una cosa que analizamos. Yo tenía, digamos, mi estado mayor eran mis oficiales. Que yo tiré la idea y la debatimos entre todos. Yo me acuerdo que cuando asumí el comando, esto es anecdótico, no sé si se acuerda, que yo les dije que quería tener oficiales que expresaran su disenso fundado y no que murmuraran en el muelle. Que el disenso fundado era una excelente fuente de asesoramiento interno. Y cuando estábamos analizando la maniobra de entrada, por dónde entrábamos, y por un lado, por el otro y demás, dije, ¿se acuerdan lo que les dije? No sé si ustedes van a esa reunión. Lo que les dije cuando tomé el comando, bueno, ahora quiero que lo apliquen.
Porque realmente tener 7 u 8 cabezas que piensan de forma similar y que tenemos la misma formación es muy importante. Sí. Así que fue exitoso. Y después la maniobra de salida iba a ser exactamente igual. Me falló por 45 minutos, porque en realidad yo quería aprovechar la noche para irme. Sí, sí. Y nos atacó un helicóptero cuando en la penumbra del amanecer, porque nos habíamos atrasado 45 minutos, y bueno, ahí, en superficie, porque teníamos que pasar un bajo fondo antes. Entonces no habíamos podido ir en inversión. Habíamos asumido que había un submarino nuclear, entonces el submarino nuclear estaba en la entrada, también estaba en la salida. Así que yo no podía mandar, estaba el submarino nuclear, no solo uno, había 2. ¿2 submarinos? Sí, uno, eso me enteré después, nosotros asumimos uno solo, éramos modestos, pero había 2 submarinos nucleares. Eso me lo dijo un inglés y lo escribieron después los ingleses. Y no nos podíamos alejar para meternos en aguas abiertas porque estaba el submarino nuclear. ¿Que habían sido detectados por ustedes? No. Ah, entonces... Y ellos nos detectaron a nosotros. ¿Y cómo sabían ustedes que habían...? Bueno, no, nosotros, como submarinistas, dijimos, sí, hay capacidad de movimiento cinemática para, desde el 2 de abril, desplazar un submarino nuclear desde Inglaterra, daba. Los submarinos navegan a 35 o 40 nudos. Daba para llegar a Georgia. Y yo como submarinista, ¿dónde lo pongo el submarino? Acá. Sabiendo que nosotros dábamos por sentado que sabían que nosotros íbamos. Eso no habíamos recibido informe de inteligencia de que había... Y después recibíamos informes de la Fuerza Aérea habían avistado... Que hacían vuelos de exploración y nos decían los destructores que había, tipo de destructor, transportes, etc. O sea que ustedes en realidad iban a cumplir una misión, pero sabían que podría haber un combate en cualquier momento. Sí. Estaban preparados para eso. Sí, lo malo era la regla de empeñamiento que teníamos. ¿Cómo es eso? Claro, que como se manejaba como una crisis, era la crisis. Entonces las crisis hay que manejarlos paso a paso para no de inmediato generar el conflicto. Entonces, esto fue el 25 de abril, antes del crucero y demás. Entonces, nosotros no podíamos usar emplear las armas, salvo como autodefensa. Defensivamente. Pero el submarino no sabe si el destructor lo detectó o no cuando viene. Yo ya había tomado una decisión. Si venía en inglés, un día que lo discutiera en la Cancillería. Qué cosa. Porque si él me pega a mí, yo no le puedo pegar a él. Bueno, vamos a dejarlo aquí un segundito. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con estos momentos cruciales del submarino Santa Fe. Nada más ni nada menos que con la presencia de quien era su comandante en ese momento, el hoy capitán de fragata en retiro, Horacio Vicain, y el contraalmirante Daniel Alberto Martín. Volvemos en instantes. Bueno, estamos nuevamente con Hora Malvinas, charlando realmente con quienes hicieron la historia de nuestras Islas Malvinas, con el hoy capitán de fragata en retiro, Horacio Vicain, y el contraalmirante Daniel Alberto Martín, quien entonces era oficial del submarino Santa Fe. Bueno, realmente estábamos charlando aquí en medio del corte. Sorprende mucho, ¿no?, escuchar de pronto que el planteamiento era que no había que atacar, sino había que defender, sino atacar hasta ser atacado. Claro, porque era la crisis. Era por la crisis. Eso lo decidió el comité militar. El almirante Lombardo, que era el comandante de Teatro de Operaciones, submarinista, por lo menos yo lo conocía mucho, una persona brillante en sus manejos, había decidido que levantarnos esa restricción del empleo de las armas. Pero el comité militar le dijo que no. Porque el comité militar estaba manejando la crisis. Claro. Estaba manejando de alguna manera la posibilidad de un acuerdo previo, un acuerdo diplomático entre medio. Pero él como submarinista les dijo, Lombardo le dijo como submarinista, tengo el submarino que está ahí, por entrar en contacto con los ingleses, que pueden y yo no le puedo mantener esta restricción. Claro. Y el precio fue justamente... El comité militar dijo que no.
nunca tuvimos contacto, y cuando el único contacto que tuvimos, nosotros evitamos el contacto. O sea, tuvimos un rumor de un barco que estaba saliendo y nosotros no hicimos nada. O sea, cumpliendo esa directiva de usar las armas solamente como autodefensa, una de las cosas es no entrar en contacto. Claro. O sea que el submarino Santa Fe, digamos, podemos decir, se perdió, digamos, por no tener... No. El submarino Santa Fe se perdió porque al salir de Georgias, bueno, Sí. había que arriesgar porque teníamos que entrar a Georgias a descargar todo Sí, eso. sí. Entramos de noche, fue exitoso, descargamos todo y teníamos que salir en superficie. Sobre todo en superficie, no por problema de profundidad, sino de un bajo fondo para salir pegados a la costa como habíamos entrado. Y se perdió porque ahí nos descubrió un helicóptero. Era el riesgo de tener que entrar. Por eso yo decía que esta era la última de las operaciones de submarinos, Claro. de transporte logístico. Sí, la su última misión. De toda la lista de operaciones que puede hacer un submarino, la última es esa, porque inevitablemente tiene que estar en superficie. Porque a los buzos, inclusive, si bien nosotros el 2 de abril los lanzamos en superficie, pueden salir desde abajo del agua. Claro. Pero la operación logística la tiene que hacer Sí, inevitablemente en superficie. El hecho de estar el submarino en superficie implica de que está totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable a la detección de cualquier buque de superficie, helicópteros, aeronaves, que era lo que había en la zona. Justamente. Yo creo que tomada la decisión por parte del comité militar, el comité político, no sé cómo se llamaba, ese problema de los mismos que decidían lo político decidían lo militar. Entonces se entremezclaban un poco las cosas. De la decisión esa, y de enviar al Santa Fe, es porque si el Santa Fe se perdía, era la perdido menor, por perdido, digamos. era la menor pérdida de unidades que tenía. Se podría haber mandado a lo mejor a los otros submarinos, pero los otros submarinos eran mucho mejores que el Santa Fe, estaban en muchas mejores condiciones. Ahora, si me permite, si el submarino Santa Fe no hubiera recibido esa orden de no atacar y hubiera atacado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, o sea, en realidad las instrucciones, la orden de operaciones tendría que haber dicho otra cosa. Ajá. No era que la prioridad era desembarcar el material y los refuerzos. Tendría que haber dicho, usted va a atacar. Claro. Una fuerza naval. Pero pero nuestra prioridad era bajarlos. O sea, nuestra misión no era el ataque a una fuerza naval o la eliminación de una línea de comunicación del enemigo, sino proveer a la isla de los refuerzos necesarios en gente y en material y después volver, exactamente. Teníamos que ir a ocupar una estación y esperar unas instrucciones. O sea que cumpliendo la misión, son detectados por el helicóptero. Claro, habíamos cumplido la misión. Ya la habíamos cumplido la misión. La misión estaba cumplida. Ya habíamos desembarcado todo. Antes de llegar a Georgia ya habíamos tenido información de que había unidades de superficie en la zona que además se había desprendido de la columna que venía desde la isla de Ascensión, y el señor comandante lo que decide es entrar primero, acercarse a la isla en inmersión. O sea, veníamos navegando en inmersión. Y cuando llegábamos muy próximos a la isla, por razones obvias de navegación costera... Y de noche. Salir a superficie de noche, ir barajando, es decir, ir navegando a la costa, pegado a la costa, ofreciendo la mínima silueta posible y entrar de noche a la bahía de Cumberland, que es donde estaba el pueblo de Grytviken, o la zona de Grytviken, que era donde teníamos que desembarcar la gente. Y ahí desembarcar todo el material que llevábamos y los 20 hombres que se llevaban. Esa era la misión principal del submarino, pero sabíamos, y sabíamos todos a bordo, el señor comandante más que nosotros, que el peligro existía en que nos detectaran antes, porque si nos detectaban antes, podían hundirnos antes, podían haber sido atacados, y no cumplíamos la misión, y el cumplimiento de la misión era ese, el desembarco de la gente y el desembarco de toda la vitualla, los abastecimientos, etcétera, que fue lo que hicimos. Cumplimos eso exitosamente, no tuvimos ninguna contraposición ni nadie que impidiera que nosotros cumpliéramos la misión. El problema fue cuando nos replegábamos ya a nuestra área de espera de nuevas instrucciones, que fue cuando nos detectan prácticamente en el filo de la madrugada un par de helicópteros que se 15 minutos antes de ir a inmersión. Sí. Entonces venimos cargando baterías. 15 minutos antes del punto donde teníamos que ir a inmersión, ¿no?
Por 15 minutos. ¿no? Nosotros veníamos recargando nuestras baterías que habían sido afectadas, digamos, habíamos consumido durante toda la navegación. Ya teníamos el submarino. Además, las baterías estaban vencidas. También. Entonces, la recarga de las baterías era... Demorado. Las baterías son vitales para el submarino. Ahora, ustedes cumplen la misión, desencargan armamento, también junto con ello comandos. Sí, ¿no? sí. Ahora, pero a raíz de eso, los ingleses toman las Islas Georgias. No, los ingleses ya tenían decidido tomar las Islas Georgias. Y las instrucciones políticas que tenía el capitán Lagos eran que su misión era que los ingleses tenían que ejercer acciones de fuerza violentas para retomar las islas. O sea, que no entraran caminando, hola, aquí estamos, para después negociarlo en las Naciones Unidas. O sea, eso Lagos lo logró con la disposición de su gente. Tuvieron que hacer un bombardeo naval, tuvieron que hacer y lo logró. Era igual la misión que tenía en Leith. Leith es otro sector de la isla San Pedro. 80 kilómetros en línea recta, pero que habían dado la vuelta, donde era la estación ballenera que estaban desarmando, que estaba el entonces teniente Astiz con sus comandos, tenía la misma misión. Si querían retomar tenía que ser por la fuerza, tenía que provocar la acción de fuerza por parte de los ingleses. Y eso lo logró. Es más, los ingleses intentaron varias veces entrar y no podían entrar, porque les quedaba a tiro de cañón. Tuvieron que hacer ellos eran 12, creo, 10 más el médico y el radio. Y tuvieron que hacer una ley de desembarco de 250 hombres. Porque como pasaba por una bahía muy cerrada, pasaban a tiro del cañón sin retroceso. Ahora, supuestamente, si tan antiguo era el submarino Santa Fe y estaba en muy malas condiciones, ¿por qué los ingleses después, a posteriori, ponen tanto interés en querer llevarse el submarino? Para ponerlo en Trafalgar Square. Es un trofeo de guerra. Ellos dicen que lo sacaron de los muelles para que... Es mucho dinero el que se invierte en eso. Bueno, si uno ve las fotos, yo tengo... Sí, tenemos las fotos. De los dos remolcadores. Los dos remolcadores son más grandes que el submarino. Exactamente. Era para llevarlo a Inglaterra. Ellos dicen que lo sacaron. Esas fotos me parece que su origen es una revista canadiense. Las primeras que yo vi fueron una revista canadiense. Ellos dicen que lo sacaban porque les molestaba en Georgia, en el muelle, que tenían que usarlo y demás. Yo creo que lo llevaban a Londres. Con esos dos brutos remolcadores de mar. Sí, no era necesario tan semejante unidad de superficie como para sacarlo de un sector y hundirlo a... El reflotarlo le llevó. 2 millas. Claro. Y reflotarlo lo llevó muchísimo... ¿Reflotarlo? Tiempo, gente y dinero. Muchísimo. Pero reflotar el submarino, porque estaba hundido, se le veía la vela nada más. Como hablamos aquella vez, el submarino lo hundió la tripulación nuestra. Le abrió válvulas. Ahí estamos viendo las imágenes, fíjese. Bueno, ahí se les está dando vuelta el viejo Santa Fe, pero si ustedes miran, y esa foto es más amplia, hay otro a la derecha, hay otro remolcador también muy grande. Aquel me parece que es el Endurance. Hay un remolcador muy grande, son 2 grandes remolcadores para llevar. Sí. Y ahí se les está dando vuelta a pesar de los esfuerzos que hicieron los buzos y demás. Ya está. Ahí está. A pesar de los esfuerzos que hicieron los buzos, fue imposible, no pudieron remolcarlo. Lo que sucede es que, como se había inundado todo, se había lleno de agua, había gas cloro, mezcla de aceite, combustible, el ácido sulfúrico de las baterías. Todo eso había dañado mucho y se ve que no tenía la estabilidad, porque que no vaciaron todo. Entonces no tenía la estabilidad suficiente y en realidad las válvulas que habían abierto la tripulación para hundir el submarino permanecían abiertas. O sea, esas no iban a poder. No las vieron eso. Esas no se iban a poder cerrar nunca. Y de hecho quedaron abiertas, lo que motivaba una permanente entrada de agua al submarino. O sea, por eso es que, muchos dicen el submarino no se quiso ir. Y está hundido ahí. Está hundido en 400, 500 metros de profundidad. En la boca de la caleta, dentro de la bahía Cumberland hay una caleta que es donde está Great Beacon y la estación científica. En la boca de esa caleta se hundió. Bueno, nos va ganando el tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad justamente para la pregunta que es al respecto, ¿qué hubiera pasado si la Armada Argentina hubiera intervenido en el conflicto atacando, digamos? O, por ejemplo, como me dijo el comandante, minando, por ejemplo, San Carlos, ¿no? El estrecho de San Carlos, no hubiera entrado ninguna nave. Hay mucha profundidad.
Claro, el tema es que en los sectores donde se podía minar desde el punto de vista de... Se había hecho un análisis de dónde podían desembarcar los ingleses. Uno de los lugares era San Carlos. Y en realidad el minado de San Carlos era tener un tipo de minas que nosotros no tenemos porque eran lugares muy profundos, eran minas flotantes. No teníamos. No se tenían en el país. Sí se había minado la zona de Puerto Argentino, o sea, la entrada a Puerto Argentino estaba minada en determinados lugares que también eran vitales, también por el posible desembarco, o sea, para un desembarco directo. Y en el otro lado no, porque en realidad no admitía, con el armamento que nosotros poseíamos en ese momento, las minas son de un carácter muy particular, poder minar esas profundidades. Es como acá en Ushuaia, la costa, enseguida hay profundidad. Claro. Eso era por un lado. Eso por un lado, pero por el otro la participación directa de la Armada, digamos, bueno, ¿por qué no fue tan directa en el conflicto? Por lo que yo sé, en un momento estuvieron a punto de enfrentarse las dos fuerzas navales, que hubiese sido el primer combate naval desde la Segunda Guerra Mundial. Estaban a distancia. Lo que pasa es que los aviones de nuestro portaaviones no podían despegar porque ese día había viento cero. Falta de viento. Nada de viento. No puedo creer. Entonces todos necesitan para despegar los aviones, además de la catapulta que los lance y demás, necesitaba un viento relativo de proa. No había viento. Por eso no pudieron despegar y establecer el combate naval. Ahora, los ingleses siempre estaban muy lejos. Siempre rehuyeron el combate naval directo. Ellos preferían porque decían que era un grupo de tareas que no bombardeo. estaba preparado para un conflicto naval, más preparados para un ataque aéreo. No, tenían dos portaaviones, pero tenían muchos destructores. Muchos. Además, yo creo que fueron aumentando la cantidad de unidades. De hecho, tuvieron entre 25 y 26 unidades entre hundidas y averiadas. No se olvide del... ¿Cómo se llamaban los dos? Sir Galahad. Sir Galahad y Sir Tristan, que llevaban tropas de desembarco. Fue uno de los peores hechos de la guerra esa para los ingleses, ¿no? Sí. La mayor cantidad de pérdidas humanas. Entonces, que tienen, la flota, la flota estaba navegando, pero nunca los ingleses siempre su flota la dejaban al este y hacían ataques aéreos hasta que hicieron el desembarco, que ahí entraron. Que lamentablemente al submarino San Luis, que estaba ubicado en esa zona, le falló la computadora de control de los torpedos. Yo no puedo, la verdad, cuando empiezo a escuchar la cantidad de cosas que fallaron en el conflicto de Malvinas, bueno, me estás hablando ahora del aire, respecto a la importancia del aire en el portaaviones, que si se hubiera marcado... el viento. El viento. Las fallas técnicas del submarino, los torpedos que no... los torpedos porque eran filoguiados. Entonces, un submarino era bastante moderno. Tenía 6 años, 8 años. De San Luis. Y lanzan los torpedos que son con un cablecito, tiene 18, 20 kilómetros. 20 kilómetros de filoguiado. Y la computadora de control tiro, que era una computadora, le decía señal, le mandaba una señal que cortaba el cable. Entonces el torpedo así, al segundo lanzamiento, tercer lanzamiento, el comandante decidió regresar. O sea, una de las cosas que hay que reconocerle a San Luis es que en realidad la computadora se le vería antes, cuando a ellos lo mandan al sur, permanecen primero en un área de espera, con las mismas instrucciones que teníamos nosotros, es decir, no atacar, no hacerse ver, no aparecer en la zona. Un área de espera que estaba alejado de la zona de Malvinas. Después lo mandan al noreste de Malvinas, que es la zona donde estuvo operando en general. Ya cuando estaba en la zona de espera, ahí es donde tienen la avería de la computadora. El comandante informa de esa avería de la computadora, pero decide igualmente, cuando le dan la misión de ir a su área de patrulla, de ir a su área de patrulla con la computadora averiada. O sea, porque la computadora tenía otro procedimiento, que es lo que se llama lanzamiento en emergencia, en el cual se pueden lanzar los torpedos de una determinada manera que no es tan automatizada y precisa como si la computadora funcionara perfectamente. Y él ya cuando está en el área de patrulla al norte de Malvinas, está con su computadora averiada. Y estuvo abajo de la flota inglesa. Estuvo abajo de la flota inglesa. Y estuvo en la entrada del estrecho San Carlos. Y el otro hecho es, ahí estoy viendo allá una foto de un superestandar, que solo teníamos 5 misiles Exocet de aire-tierra. De una compra de 30 o 40 que no habían llegado.
Yo creo que la guerra... Y algunos, muchos se perdieron también en el que estaban en el Belgrano. No, porque esos eran misiles mar-mar. Estos son de aire-mar. Aire-mar. Aire-mar, diferentes son. No sé si usted sabe que los misiles, el Exocet, sí, aire-mar, sí, a los franceses todos los ensayos que habían hecho en polígono, sí, todos habían resultado negativos. El misil no había no impactado. Ajá. Primer impacto efectivo de un misil aire-superficie, sí, fue aire-mar, fue el impacto a la Sheffield. El primer ni en polígono habían disparado. Ajá. Y eso fue terminado de estaban haciendo los ajustes para... y cuando se produjo el conflicto, los franceses se van. País neutral, se van. Y lo terminaron los ingenieros argentinos. Por eso fue una sorpresa para los ingleses. Pero si hubiésemos tenido 30 misiles... No, cambiaba. Por ejemplo, lo del Atlantic Conveyor. Sí. Para los ingleses estuvieron, en un momento dado, estuvieron viendo si postergaban la operación o no. Ajá. Pero los ingleses siempre iban a ganar la guerra. Bueno, vamos a dejarnos ahí, vamos a dejarlo ahí, por favor, comandante, porque es el tema central realmente de este programa. Y vamos a tratar de invitar también a un camarada más de valioso. Valioso. Última pausa y volvemos luego con Hora Malvinas. No se pierda este bloque, está sensacional, justamente lo que quedó picando a través del comandante Vicaín. Bueno, como dijimos en este último bloque, vamos a presentar un invitado más. Él es su oficial principal enfermero. Estuvo en el submarino Santa Fe con los camaradas que hoy comparte este programa. Arnaldo Funes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, realmente un placer que esté acá presente y juntar a 3 excombatientes de la recuperación de nuestras Malvinas, así como también el contraalmirante Alberto Martín y el comandante entonces del submarino Santa Fe, Horacio Vicaín. Bueno, antes de hacer el comentario que quedó picando, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes acá y bueno, siendo que, como ustedes saben, la intención nuestra es que esté presente por lo menos un día a la semana el tema Malvinas en esta provincia y que de esta provincia se transmita para todo el país, de que acá sigue presente y estará siempre presente el tema Malvinas, porque es lo que hay que hacer, hay que malvinizar a la gente para que sepan que la soberanía no se puede perder, ¿no? Así que bueno, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Comandante, me la dejó ahí como para preguntarle 2 horas más. Muy bien, pero primero puedo introducir la figura del oficial Funes, que él seguro que no lo va a decir porque es humilde, modesto. Fue muy importante. Cuando nos estaban atacando los helicópteros, un misil impactó en la torreta, en la vela del submarino, que es de plástico, así que pasa. Y le amputó una pierna a un cabo que estaba ahí con los que disparaban contra los helicópteros con fusiles, que era lo único que podíamos hacer. El misil le saca la pierna y ese cabo sobrevivió gracias a su oficial enfermero Funes, que le aplicó, le hizo los torniquetes para evitar hemorragias, todo término científico que no conozco, pero, o sea, evitó las hemorragias, evitó los dolores, le aplicó morfina, que hubo que abrir la caja de morfina, que la tenía el segundo comandante, creo, ¿no? Sí, señor. Para aplicarle y demás. Y llegó con vida cuando entramos de nuevo a Great Beacon, y ahí fue operado por quien yo le decía, el doctor Gatica, que nosotros habíamos trasladado, que lo ayudaban, el oficial Barrio Nuevo, enfermero, que era el que yo había llevado, y el oficial Funes. En el quirófano era era una sala de consultorio odontológico de la estación científica. Pero el oficial Funes fue el que le salvó la vida. Una pierna que salvó la vida de todos nosotros para continuar con el salvamento de vida. Él le salvó la vida al cabo Macías. Pero el cabo Macías, junto con su grupo, él pagó con su pierna, pero le salvó la vida a todos nosotros.
Actos meritorios, ¿no? Y- Fueron merecidamente condecorados. Mirá vos, viniendo del comandante, es más que más que una medalla, diría. Sí, Funes, seguro. ¿no? No. Y en ese momento, señor Funes, ¿vos pensaste 2 veces? No, no. ¿Vos En viste? ese momento Porque yo estaba... No es una escena muy fácil No. de digerir, ¿no? En ese momento yo estaba de guardia en torpedos de popa, cumpliendo mis funciones. Y ahí es donde me avisan que había un herido, no sabía quién era. Y bueno, ahí me encuentro con Macías. Y ahí, bueno, había que aplicar los conocimientos, ¿no? Pero bueno, hicimos todo lo posible para que, en realidad, y hablando mal y pronto, no se desangrara. Que era efectuar torniquetes, calmar el dolor, poner sueros, todas esas cosas. Con toda la pérdida de sangre encima. Sí, porque Es una- había sido una Yo lo vi amputación, pasar, una es amputación una cosa- traumática. Tú, que no era una cosa seccionada en un quirófano traumático. Y bueno, y también lo que debo decir es que si no hubiera sido por los compañeros del submarino, No la contaba. yo no hubiera podido hacer lo que hice. Porque yo jamás pensé que iba a pasar eso. Y sin embargo, yo dije, tráigame sábana. Tum, casi. Y Control y hemorrágico. afrontó. Qué bárbaro. Sábana, después torniquetes, después, bueno, yo ya tenía preparado en cada compartimento algunas cajas con elementos por las dudas. Pero bueno, y eso Cumpliste. cumplimos. Hasta que lo desembarcamos a Macías, que fue en realidad el último en desembarcar junto con el segundo No, el comandante. No, primero. Desembarcamos primero, Macías. El primero que desembarcamos fue Macías. Para operarlo. Para operarlo. Bueno, Y conmigo. el Alzheimer se me... Junto conmigo, que yo les decía por radio si, No tiraban, salió, claro. si tiraban misiles o no tiraban misiles, que lo bajaran. Sí, ahí lo bajamos con un grupo de compañeros y lo llevamos corriendo Sí, ahí bajo el fuego de los enemigos, del enemigo también. Claro. Bueno. Ah, no, porque seguía. estaban amarrados Seguían al muelle, atacando a pesar de... tiraban misiles. Un misil impactó Sí. por donde había bajado yo y por donde había bajado ellos, que bajamos primero Sí. para dirigir. Ya habíamos quedado con el segundo comandante. Como sabíamos que en el submarino estaban más o menos protegidos, Sí. yo con un equipo de radio, hablando con el segundo, le decía cuándo no venían helicópteros para que fuera bajando gente. Yo estaba ahí en el muelle, parado. Y los primeros que bajaron son ellos. Él está un poco viejo, por eso no se acuerda. No, también, a veces uno, esos recuerdos cuando son muy fuertes, uno trata de No, pero no fue recordarlos primero. mucho, ¿no? Son muy, A ver, justamente por el tema del Era descenso, la todo decisión fue que que- habíamos tomado. claro, son muy difíciles no son gratos recuerdos, ¿no? Además, ahí desde el submarino hasta el lugar donde lo operamos, que era una casa de los científicos, la Shackleton House. 300 metros. Y 300 metros. Y había que correr Bajo las balas. bajo el fuego. Ya la y gente de teniéndolo. tierra ya tenía una camilla. el otro Sí, para teníamos una transportarlo y demás. camilla donde lo habíamos puesto, acondicionado, hasta que llegamos a la casa, bueno, y ahí se produjo el acto quirúrgico, digamos así, De ¿no? salvarle Muy la vida. doméstico. Y debo reconocer que una vez producía la rendición, la atención médica que le brindaron los ingleses a Cabo Macías fue excelente. Excelente. Bueno, nobleza obliga, ¿no? Sí, sí, excelente. Comandante, y bueno, hablando de los ingleses me da pie justamente para la pregunta que no puedo evitar que quede sin respuesta. Usted dijo, los ingleses no iban a perder la guerra. Los ingleses no iban a perder la guerra. ¿Y eso cómo iban a cómo se volcar entiende? todos los esfuerzos. Porque ellos no podían hacer este papelón. La segunda potencia naval de Occidente, la segunda potencia militar de Occidente, en ese momento era la Guerra Fría, Claro. no se podía dejar ganar por unos sudacas. Era un papelón para ellos. Y ellos iban a volcar todos los esfuerzos habidos y por haber. Aunque esa fuerza de tareas hubiera sido totalmente destruida, Iban a volver hubieran por más. seguido... Hubiera seguido mandando. Y voy a decir algo políticamente no correcto. Sí. Y tampoco tengo la certeza de que lo iban a hacer. Sí. Pero sí que potencialmente lo tenían, que era la opción nuclear. ¿Cómo se paró la Segunda Guerra Mundial en Oriente? Sí, exactamente. Siempre la tenía.
No digo que estuviesen en sus planes, pero ellos tenían armamento nuclear en Malvinas, ¿eh? Ajá. Porque los barcos venían con, Ahora, ya puede venían ser- con armamento nuclear. ¿Puede ser que en el Sheffield dicen que hay armamento nuclear que se ha hundido? No lo sé. No, lo desconozco. Es posible. Es posible, porque ellos Dentro de la traían, posibilidad está. los barcos de ellos traen armamento Hay un nuclear. diputado laborista que hizo estas declaraciones. Pero yo insisto en que para ellos, el costo que tuvo la guerra para ellos fue descomunal. El costo económico, ¿eh? Sí, claro que sí. Descomunal, que no pensaban que iban a tener ese costo. Hablábamos con Daniel que, el almirante Martín, que, un piloto de helicóptero que yo conocía yo de antes, que me encontré siendo prisionero, me decía que ellos venían a recuperar las Malvinas sin ningún daño. Como si dijéramos, vamos, entramos caminando. Claro. Y tuvieron 25 o 26 unidades hundidas. El almirante Woodward, como el jefe de todas las fuerzas de tareas en Malvinas, llegó, le pusieron la medalla, lo nombraron caballero del Imperio Británico, creo. No sé, no estoy seguro, pero él, y go home, Sir Sandy a su Woodward. casa. Claro. Porque él había transmitido que su misión le iba a cumplir a un bajísimo costo. Así que... O sea que, bueno, por más que hubiera sido lo que hubiera sido, el conflicto... Esa es opinión mía, ¿eh? Opinión mía. Que yo creo que los ingleses no iban yo tuve la oportunidad de conocerlos a los ingleses porque había estado 2 años en Inglaterra. O sea que conoces muy bien cómo es O sea, la el mentalidad, pensamiento... no muy bien, la conocía. Ajá. Y ellos no se iban a dejar ganar por nosotros. Y además apoyado por Estados Unidos. Además, claro. Estados Unidos le dio mucho apoyo, empezando por la isla Ascensión, Sí. que si bien es inglesa la tenían Estaban en operaciones para Estados Unidos. Sí. Teóricamente aliado nuestro en el TIAR. Ajá. Además. Claro. Que si estamos hablando del TIAR, digamos, uno de los pocos países que apoyaron realmente fue Perú, ¿no? Perú sí, Perú decididamente. Y Venezuela también. Ajá. En menor medida, pero Venezuela también. Perú tuvo un apoyo Brasil logístico. también, con Brasil y Uruguay impidiéndoles el aterrizaje de sus aviones. impidiéndole la escala logística. Ah, Con ¿no eran los aviones. bombarderos que aterrizaron en... No salían. No despegaron, No dejaron dejaron despegar a despegar. Eso también, bueno... Es importante, ese apoyo es importante. Tenían que volar con los Vulcan. No, los Vulcan eran Sí, los Vulcan. desde Isla Ascensión hasta Malvinas y volver con reabastecimientos en el aire y demás. Pero hubieran causado muy serias bajas si un Vulcan llegaba hasta las Llegaron. Malvinas. No llegaron. Sí. Llegaron y hicieron sus bombardeos, sobre todo en la pista de aterrizaje de Malvinas. Claro, llegaron. Sí, llegaron y bombardearon. No Con en la reabastecimientos cantidad, en el aire. no en la cantidad de misiones que hubieran querido en realidad, pero llegaron, sí. Nos quedan 4 minutitos. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos diga más o menos como es combatiente en las Malvinas, una reflexión de cada uno de ustedes sobre su participación en el conflicto y con respecto a cómo ven si las Malvinas las vamos a recuperar o cuál sería lo que habría que hacer para un futuro. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que fue la primera vez que le demostramos al mundo que nosotros teníamos un interés real en Malvinas, ofreciendo la vida. Sí. Su recuperación, y yo creo que con el transcurso del tiempo puede ser porque les está costando mucho a los ingleses esto. Hay que ver cómo viene lo del petróleo, porque dicen que el petróleo no es bueno. Ahora hay todo agua. eso. Bueno, pero si les sigue costando tanto dinero van a llegar a porque ahora para operar de apéndice tienen que llevarlo a Inglaterra o a Chile. Sí. A Inglaterra, o sea, no tiene el apoyo de cruzar en 1 hora, 1 hora y media la distancia que hay con el continente y ya tener la solución. Entonces les está costando mucho. No sé cómo va a serlo esto de la exploración petrolífera. Y por último yo quiero guardar un recuerdo, rendirle un homenaje a todos aquellos que combatieron en Malvinas, todos aquellos que murieron en Malvinas, pero fundamentalmente a los soldados que combatieron valientemente en Malvinas, que
la difusión moderna del conflicto de Malvinas, con películas como Los chicos de la guerra y Iluminados por el fuego, etcétera, etcétera, los pone como unos tontitos que fueron a Malvinas. No, fueron unos hombres de la guerra, unos chicos de la guerra, que pelearon valientemente y por unos pocos, que a lo mejor no pelearon valientemente, no podemos desmerecer lo que hizo el grueso de los soldados que fueron a Malvinas. Se lo escuché decir a los jefes de los regimientos, a los jefes de las unidades, de sus hombres cómo pelearon, cómo combatieron, sus conscriptos. Exactamente, valientemente. Pero los queremos hacer unos tontitos y no fueron tontos, fueron señores de la guerra. Por eso, a todos y especialmente a todos los que fueron a los soldados que fueron a combatir, mi recuerdo, mi homenaje y mi agradecimiento. Y le va a llegar. Contralmirante. Bueno, lo mío ya expresar lo mismo que casi ya expresé en la anterior vez que estuve aquí invitado por vos, Manuel, es el hecho de que vamos a recuperar las Malvinas. Las Malvinas van a ser argentinas, eso no nos cabe ninguna duda. No lo veremos nosotros, no lo verán nuestros hijos, quizás tampoco nuestros nietos. Pero es una tierra en la cual vamos a volver, vamos a estar, es parte de nuestro país, es parte de esta provincia y va a tener en algún momento la posibilidad de hacer flamear todas esas banderas que año a año vamos cambiando en la plaza de Malvinas acá en Ushuaia. Y yo creo que con mucho orgullo quienes nos sucedan, quienes estén y tengan esa oportunidad van a poder decir, bueno, que quienes estuvimos combatiendo en su momento lo hicimos de la mejor manera posible, empleando todos los recursos que teníamos, aun cuando fueran limitados, sin tener en cuenta en ningún momento, a veces manteniendo firme ese juramento que hicimos en su momento cuando jurábamos la bandera, que era hasta perder la vida. En nuestro submarino, el suboficial Artuso perdió la vida. El suboficial Artuso hoy está sepultado en Grytviken, está sepultado, está custodiando nuestras Malvinas, nuestras Islas Georgias, allá en el sur, al cual le rendimos todos un homenaje, permanentemente lo recordamos. Y así como recordamos a él, recordamos a todos, como decía el señor comandante, a todos los caídos, y que por ello yo creo que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que nos sucedan, van a tener la satisfacción de volver a pisar las Malvinas, a volver a pisar las Georgias, como tierras argentinas. Y lo vamos a lograr. Diplomáticamente ya va a llegar. No me quepa la más mínima duda. Funes, te queda muy poquito tiempo. No, yo creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer. No sé si, como dijo acá el señor, vamos a volver. Nosotros vamos a acompañar. Y hoy estamos trabajando para mantener viva la imagen de todas las cosas que pasaron. Buenísimo. Realmente muy agradecido con los tres, suboficial principal Funes, contraalmirante Martín y comandante Vicain. Realmente muy contento de hacer este programa con la presencia de ustedes y como decimos siempre, gracias a ustedes es que tenemos de alguna manera con el recuerdo y el sentimiento que ustedes siguen teniendo de recuperar nuestras Islas Malvinas. Por mi parte, gracias por permitirme contar mi experiencia y difundir esto. Un placer. Gracias, Manuel. Bueno, de esta manera, Hora Malvinas de hoy finaliza hasta el próximo programa. Estamos también cerca de los últimos de este año. Esperemos que esto continúe. Y también un saludo grande a todos los excombatientes con quienes hacemos este programa. Hasta el próximo Hora Malvinas. Fue un placer. Nos despedimos. Hasta la próxima. todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país. Concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur. No es
por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.